Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy pero muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para dar inicio al nuevo estudio. Lo prometido es deuda. Y así que esta noche estamos dando inicio al estudio de la carta del apóstol Pablo dirigida a la iglesia en Roma, la carta a los romanos. Y pues esta noche, a manera de introducción, vamos a hablar de ciertos aspectos generales que nos van a estar sirviendo a lo largo de estos 16 fascinantes capítulos en los cuales vamos a aprender directamente del apóstol Pablo, de su mano, sus criterios, pero más importante aún, la parte doctrinal. La carta a los romanos se cree que el apóstol Pablo la escribió durante su tercer viaje. Usted sabe, según el libro de los Hechos, Pablo llevó a cabo 3 viajes misioneros. Y en el tercer viaje se extendió por un largo rato visitando a las iglesias, confirmando las iglesias que había levantado. Estuvo un periodo de 3 años en la iglesia de Éfeso. Sabemos pues que dejó a Timoteo como pastor en Éfeso. Pero al final del tercer viaje, les recuerdo que este es el viaje cuando recoge la ofrenda de todas las iglesias que él había levantado para llevarla a Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, que estaba en necesidad. Y es aquí cuando el apóstol Pablo escribe esta preciosa carta, que es una carta 100% doctrinal. Si usted quiere realmente doctrinarse bíblicamente, la carta a los romanos es el mejor libro, es el mejor material que usted puede documentar y usted puede llevar a su mente y a su corazón para que usted realmente tenga una doctrina sana, una doctrina 100% bíblica. De hecho, hay registros de que el mismo Lutero inició su movimiento de reforma después de haber dado o de haber estudiado o al menos leído esta carta. Y no solamente él, el mismo Wesley y otros que han marcado la historia dentro del campo teológico, recibieron una transformación al meditar, estudiar, profundizar en el contenido doctrinal que la carta a los romanos contiene. ¿Okay? Entonces estamos hablando de que el tercer viaje de Pablo termina en Corintio, de donde va a partir para regresar a Jerusalén, y es desde aquí, desde Corintios, o de Corinto, perdón, de donde el apóstol Pablo escribe esta carta a los cristianos que estaban en Roma. ¿Okay? Estamos hablando del año 57, 58, finales del 57, entrando al 58, cuando se escribe esta carta. Ahora, tome nota que si estamos hablando del 57, 58 después de Cristo, quiere decir que estamos alrededor de 60 años después de Jesús. Entonces hay todavía mucha gente de la que conoció a Jesús. O
sea, en este tiempo todavía hay gente que vio, que conoció personalmente a Jesús. Entonces, esto tiene lugar cuando la iglesia está recién empezando. La iglesia está naciendo. Entonces, una de las cosas que vamos a considerar al estudiar la carta a los romanos es, aparte del escritor, que es el apóstol Pablo, el tiempo en el que se escribió, 57-58, ya dijimos, Pablo la escribe en su tercer viaje, estando en Corinto, a punto de partir hacia Jerusalén, ¿verdad? Y sabemos que pues este es el último viaje o la última experiencia misionera de Pablo, ya que al llegar a Jerusalén pues va a ser arrestado y entonces se acaba prácticamente el ministerio en una forma oficial, aunque después vemos que cuando lo procesan finalmente llega a Roma, ¿verdad? Y allá en Roma, pues él ya no llega con la libertad que él se proponía, porque él anhelaba ir a Roma, él deseaba ir a Roma. Entonces, pero finalmente llega a Roma. Y aunque va en cadenas, aunque va prisionero, se le permite en cierto modo seguir compartiendo la palabra. O sea, él de todas maneras hace trabajo evangelístico en Roma. Pero regresemos entonces a la parte donde Pablo se dirige a esta iglesia. ¿Okay? Ahora, esta iglesia, acuérdense que Roma es la capital del imperio. Entonces, Roma no solamente era la capital del imperio romano, sino era la capital del mundo en ese momento. O sea, Roma era la ciudad más importante de todo el mundo conocido. Entonces, en Roma había ido a parar, acuérdese, 57 años después de Jesús, a Roma había ido a parar mucho judío. ¿Okay? Y es una de las cosas que nosotros tenemos que entender muy, pero muy bien cuando desarrollemos el estudio de esta carta. Porque los lectores son un grupo de judíos, pero que a la vez también hay gentiles. O sea, y esta carta es en la cual el apóstol Pablo nos explica en una forma tan clara cómo es que Dios hace una combinación de judíos y gentiles para levantar un nuevo pueblo. Este nuevo pueblo es la iglesia. O sea, el Israel espiritual surge después del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, a través de la carta a los romanos, vamos a ver, conforme vayamos desarrollando capítulo a capítulo, porque vamos a ir capítulo por capítulo, son 16 capítulos que yo le aseguro que los vamos a desmenuzar y quizás algunos capítulos no los alcancemos a cubrir en una clase, porque las clases van a ser de 1 hora. Pero sí, yo le aseguro que en cada clase vamos a encontrar grandes enseñanzas y grandes soportes doctrinales. ¿Okay? Yo siempre en mis enseñanzas digo que el cristiano lo que necesita en términos doctrinales es conocer la doctrina bíblica, o sea, conocer la doctrina de la Biblia, para que como cristiano no seas confundido con tanta doctrina que hay alrededor. O sea, hoy día hay muchas falsas doctrinas. Hay muchos falsos maestros, hay falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. Y entonces la única forma como tú te vas a mantener en la sana doctrina es si tú te apegas a la palabra. Y quieres ser conocedor de la doctrina bíblica, usa las cartas del apóstol Pablo. Romanos principalmente, pero en cada carta que el apóstol Pablo ha escrito a las diferentes iglesias, tenemos riqueza doctrinal
en la cual nosotros podemos afirmar nuestra fe y podemos cimentar lo que nosotros hemos creído para que nadie nos engañe, para que nadie nos aparte del buen camino que hemos decidido seguir al reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, vemos que Pablo se dirige a este grupo combinado de judíos y gentiles que habían conocido a Cristo. Entonces, muchos se preguntan, ¿cómo es que nació la iglesia en Roma? Si usted tiene trasfondo católico, usted recordará que en la iglesia católica se enseña que la iglesia cristiana, la iglesia en sí, nació en Roma. ¿Okay? Lamentablemente, pues no es así, ¿verdad? Y nosotros sabemos, según el capítulo 2 del libro de los Hechos, que la iglesia nació en Jerusalén. Ahora, ¿pero cómo nace la iglesia en Roma? Otra vez, tomemos en cuenta que Roma es la capital del imperio y la capital del mundo en ese tiempo, en ese momento cuando Roma dominaba al mundo, o sea, era imperio. Entonces, como era una ciudad muy importante, entonces mucha gente viajaba y se radicaba en Roma. De hecho, cuando lleguemos al final, en el capítulo 16, usted va a ver que Pablo da una lista de gente que él conocía. Gente que era conocida de él, pero ¿cómo la conocía si Pablo nunca estuvo en Roma? ¿Okay? Es bien importante que entendamos esto. No hay indicios de que Pablo haya estado en Roma antes de que fuese llevado como prisionero, de la misma manera que no hay indicios ni bíblicos ni históricos de que el apóstol Pedro, como sostiene la Iglesia Católica, haya viajado tampoco a Roma. ¿Okay? Entonces, esta gente cree que la Iglesia de Roma nace por medio del apóstol Pedro. ¿Verdad? Que fue Pedro el que fundó la iglesia en Roma y que de allí se levantó la iglesia que más tarde pues vino a ser conocida como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Okay? Cuando vamos al contexto bíblico y especialmente a través de esta carta, nos vamos a dar cuenta de que en este momento, cuando Pablo escribe esta carta, hay judíos en Roma, conocidos por Pablo. ¿De dónde conocían a Pablo? Ahora, acuérdense que Pablo ya tiene una trayectoria, no solamente predicando el evangelio a los gentiles, sino levantando iglesias por toda la región. O sea, Pablo se extendió en todo lo que era el Asia Menor, levantando iglesias. Entonces Pablo había levantado iglesias en diferentes lados, mucha gente le conocía. Y como dije, gente de todos lados, al igual que hoy día, se mueve y se ubica en las grandes ciudades o en las capitales. Entonces, había gente que conocía a Pablo. Ahora, esta gente, de alguna manera, empezaron a congregarse. Pero vamos a ver cuando Pablo escribe la carta, que él expresa el deseo de ir, de visitarles, para poder confirmar la iglesia en Roma. O sea, la iglesia en Roma, entonces, en este tiempo, está en un proceso de formación. Entonces, este grupo de judíos cristianos y de gentiles cristianos que se estaban reuniendo, se estaban congregando, estaban dando lugar al origen de la iglesia en Roma. ¿Okay? Entonces, es bien importante, amado hermano, que entendamos esto. ¿Por qué? Porque la parte histórica es la que nos va a dar la pauta para que nosotros podamos abrazar los aspectos doctrinales que contiene esta carta. Y vamos a ver que son muchos. Entonces, Pablo
dirige a estas personas estos 16 capítulos. Entonces, como dije, en el capítulo 16 él menciona nombres y en este momento recuerdo Aquila y Priscila son un ejemplo de cómo Pablo los enlista, pero ¿a dónde los conoció? Sabemos que en el trabajo misionero, Dios le permite a Pablo llevar el evangelio, o más bien le encomienda a Pablo llevar el evangelio al mundo gentil. Y entonces conoce mucha gente. Y claro, esta gente pues se movía, al igual que hoy día. Lo vemos en las iglesias. Gente va y gente viene, van y vienen, van y vienen. Entonces, eso no es nada nuevo. ¿Okay? Esto explica cómo es que Pablo conocía gente en Roma sin antes haber ido a Roma. ¿Okay? Ahora, les recuerdo otro dato también, que Pablo, Saulo de Tarso, era ciudadano romano y era judío. O sea, tenía las dos nacionalidades. Y esto lo hace también especial, ya que Dios lo va a usar para unir a los dos y formar el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel, la iglesia. Ahora, cuando hablamos del nuevo Israel espiritual o cuando hablamos de la iglesia como el nuevo pueblo de Dios o el Israel espiritual, en ninguna manera estamos diciendo que Israel quedó desechado. No, 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 en ninguna manera. Dios tiene un trato con Israel y Dios en su tiempo va a cumplir lo que tiene pactado con Israel a través de la promesa que le dio o hizo con Abraham y su descendencia. Entonces eso no ha terminado. Cuando hablamos de un nuevo Israel o de un Israel espiritual, la iglesia, estamos hablando de que Dios empieza un nuevo periodo en el cual incluye al pueblo gentil a ser parte de la iglesia. Entonces, como Dios incluye a los gentiles, es que usted y yo, que no somos judíos, tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas bendiciones y tenemos la misma oportunidad de poder entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ya no es por la ley que recibieron los judíos. Ahora es por la gracia que Dios derramó en su Hijo Jesús al ser crucificado en la cruz del Calvario. Él murió por la humanidad, no murió solamente por los judíos, sino por la humanidad entera. Entonces nosotros que no somos judíos tenemos el mismo derecho a entrar al reino de los cielos. Ahora, el trato que Dios tiene con los judíos es aparte. ¿Okay? Yo sé que hoy día está un movimiento judaizante por ahí. ¿Okay? Hay mucha gente ahorita embullada que porque se aprendieron 2 o 3 palabras en hebreo ya se creen judíos. Como si el ser judío fuera más importante que ser cristiano. Ojo, no es así. Porque lo que dice Pablo en esta carta es que tanto el judío como el gentil, ambos necesitamos a Cristo. Y cuando venimos a Cristo, dice Pablo, Dios no se fija si eres judío o si eres gentil. O sea, Dios ve que dispusiste tu corazón, que reconociste a Jesús como tu Salvador y eso te convierte a ti, seas judío o no lo seas, te convierte en un hijo de Dios. Así que si usted ya tiene a Cristo en su corazón, por favor, no pierda tiempo tratando de hacerse judío. Usted tiene la salvación por la gracia. El judío que no tiene a Cristo todavía tiene que esperar hasta el tiempo después de la tribulación, cuando Dios va a completar la obra con ellos. O sea, Dios tiene algo pendiente con los judíos, sí. Dios no ha terminado con ellos. Por eso es que no podemos desechar a los judíos, tenemos que amarlos, porque también son pueblo de Dios, al igual que la iglesia.
que ahora están en otra condición, muy cierto, están en una condición completamente diferente a la iglesia. Entonces, pero el judío que se arrepienta y se convierta a Cristo, dice Juan 1:12, que se convierte en un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, heredero del reino. Y cuando el Señor Jesús venga, va a venir a recoger a la iglesia, no al pueblo de Israel. Ojo con esto. No va a venir Jesús a buscar a los judíos. No. Él va a venir a buscar la iglesia. La iglesia, nosotros, los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero, somos los que seremos levantados, según dice Pablo en Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, esto nos hace a nosotros diferente a los judíos. Por eso es que yo creo que aquellas personas que están tratando de convertirse en judíos, de judaizarse, están perdiendo el tiempo. No tiene el menor sentido. Y pues sin embargo, hay muchas iglesias hoy día que están promoviendo el que la gente se vuelva judía. ¿Ok? Bueno, si tú lo quieres hacer, hazlo, es tu problema, pero lo que yo quiero que tengas claro, y lo vamos a ver en el desarrollo de esta carta, es que para ser salvo no es necesario ser judío. Para ser salvo, lo que se necesita es reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. ¿Ok? Entonces, esta iglesia que está surgiendo en Roma, ¿ok?, no surge por el apóstol Pablo, ni mucho menos por el apóstol Pedro, como sostiene la iglesia católica. ¿Ok? Realmente surge con estos inmigrantes judíos que de alguna manera fueron a radicar en Roma, compartieron el evangelio. Les recuerdo en el capítulo 5 en adelante del libro de los Hechos, dice que los cristianos tuvieron que huir de Jerusalén y se regaron por diferentes partes, y dice que donde iban compartían el evangelio. Entonces estos cristianos que llegaron a Roma empezaron a compartir y a ganar almas para Cristo entre judíos y gentiles, porque mientras estaban en Jerusalén, ellos todavía creían que el evangelio, al igual que la ley, era solo para los judíos. Y por eso es que Dios permite la persecución, para que salgan. Ya Jesús les había dicho que ellos iban a recibir el Espíritu Santo y que con el poder del Espíritu ellos iban a testificar. Ellos iban a ir a llevar el evangelio a todas las naciones. Mas, sin embargo, la iglesia primitiva se encerró en Jerusalén. Usted sabe, la iglesia nace con aquellos 120 el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahí nace la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia cristiana, la iglesia evangélica. Nace en Pentecostés, en Jerusalén. Ahora, de aquí, cuando viene la huida, cuando todo mundo sale de Jerusalén, entonces salen por diferentes lados y muchos fueron a parar a Roma. Pero acuérdense que ahora estamos hablando no de 50 días después de la muerte de Jesús. Estamos hablando ya del año 57, año 58. Entonces, Pablo le escribe a esta gente. Y Pablo expresa el deseo de ir a Roma con el único fin de afirmar la iglesia en Roma. O sea, así como se habían levantado las iglesias en el resto de la región, dice, si usted lee los 3 viajes misioneros, usted ve toda el área que Pablo extendió el evangelio, dice todo el área del Asia Menor y hasta parte de Europa. El evangelio llegó por el trabajo misionero del apóstol Pablo. Entonces, había mucha gente que fue alcanzada por Pablo. Pero como estamos hablando del año 57 después de Cristo,
al igual que Pablo, había todavía mucha gente que conoció a Jesús. Mucha gente que fue bautizada por Juan. Y este es otro aspecto bien importante, que confunde a muchos. Porque cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está enfocando el tema de la salvación. O sea, ese es el tema de la carta a los romanos. El tema central de la carta es la salvación por fe en Cristo Jesús. Seas judío, seas griego, seas chino, seas mexicano, seas lo que seas, por la fe puesta en Cristo Jesús hay salvación. Entonces, ese es el corazón del mensaje que encierra esta carta, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esta gente necesitaba saber esto? Como le digo, dentro de esta gente habían algunos que de repente quizá no conocieron a Jesús, porque Jesús, su vida pública fueron 3 años nada más, o sea, su ministerio solo fue de 3 años. Aunque fueron contemporáneos, algunos quizás no llegaron a conocerlo, pero muchos conocieron a Juan, muchos fueron bautizados por Juan, mas sin embargo, ignoraban de Jesús. Ahora les recuerdo que cuando Jesús viene, Juan había iniciado ya su ministerio meses antes para preparar el corazón de la gente. Ahora, ¿en qué consistía en que Juan iba a preparar el camino al Mesías? Consistía en que Juan iba a predicar el arrepentimiento de pecados, iba a bautizar por el arrepentimiento de pecados, iba a guiar a la gente a ponerse a cuentas con Dios para que cuando apareciera el Mesías, sus corazones estuvieran listos para recibir a Jesús. Y por eso es que Juan dice, yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene después de mí, él va a bautizar con el Espíritu. Entonces, esta parte ha confundido a muchos. Y de hecho hay movimientos, hay doctrinas por ahí enfocadas en el bautismo del Espíritu, las cuales no tienen un fundamento bíblico, mas sin embargo están y se mueven. Y usted las va a escuchar. Pero si usted conoce la palabra, si usted se mantiene siguiendo lo que la palabra de Dios dice, entonces usted va a poder distinguir cuáles son las doctrinas equivocadas, cuáles son doctrinas de hombre y cuáles son las doctrinas bíblicas. Hay gente que lo que dice, no, pues es cuestión de interpretación. No cometa ese error, no es cuestión de interpretación. Es cuestión de comunión con Dios. ¿Usted quiere la sana doctrina? Bueno, necesita una estrecha comunión con Dios. Y cuando usted tiene esa estrecha comunión con Dios, no solamente usted va a entender la palabra y se va a deleitar en la palabra, sino también Dios le va a dar discernimiento para cuando escuche a un falso maestro, cuando escuche a un falso pastor, a un falso predicador, usted pueda discernir y saber que es falso, saber que su enseñanza, su doctrina, su predicación es falsa. Simple, su comunión con Dios, su conexión con el Señor. ¿Okay? Ahora, exactamente no se sabe, bíblicamente ni históricamente, cuándo es que se establece o cuándo es que en sí nace la iglesia en Roma. Como digo, cuando Pablo escribe esta carta, está un grupo empezando a congregarse, están identificándose, pero eso solamente es como los primeros pasos. Aquellos que han tenido la bendición y la experiencia de trabajar en la fundación de una iglesia, en levantar una iglesia nueva, saben todo el proceso que esto lleva y muchas veces no tarda meses, sino hasta años
en que la iglesia oficialmente nazca o empiece a tomar forma. Ahora, lo que sí es cierto, que había un grupo judío en Roma. ¿Quiénes eran? Bueno, Pablo nos da una lista al final de la carta. Pero ¿quiénes eran estos judíos? No sabemos, o sea, no hay detalles específicos. Como digo, ni bíblico ni histórico. Pero la palabra de Dios, la Biblia nos dice de que había un grupo de judíos. ¿Cuántos eran? No sabemos. Ahora, es este grupo de judíos realmente quienes dan inicio a la iglesia en Roma. Y si para el año 57, 58 todavía la iglesia no está establecida, entonces quiere decir que oficialmente la iglesia pudo dar inicio o pudo oficialmente empezar en el 59, 60, 61, podríamos dar un número X. Pero lo importante es que nosotros entendamos el origen para que podamos nosotros dar mayor sentido a la parte doctrinal. Porque como dije, esta carta a los romanos es rica en doctrina. Muy, muy rica en doctrina. Tiene mucha doctrina. Entonces yo espero que a través del desarrollo, conforme vayamos estudiando capítulo por capítulo, usted vaya corrigiendo si es que tiene doctrinas equivocadas. Si es que usted está mal informado. Y por favor, no crea lo que yo digo. No cometa ese error. Ni lo que yo digo, ni lo que ningún predicador dice. Crea lo que la palabra de Dios dice. Porque usted lo que necesita es una doctrina bíblica, no una doctrina de denominación, ni mucho menos una doctrina de un X hombre. Usted necesita una doctrina que sea bíblica. ¿Okay? Entonces, el margen de error se va a reducir. ¿Puede haber error? Sí, va a haber error siempre porque nosotros como seres humanos no somos perfectos. Pero cuando usted dispone su corazón y busca en verdad agradar a Dios y busca la voluntad de Dios, yo le aseguro que Dios lo va a guiar a través de la palabra y Dios lo va a fortalecer a usted en la doctrina bíblica. ¿Okay? Ahora, este grupo de judíos, donde Pablo da testimonio de conocer a algunos, llegaron por alguna razón y se radicaron en Roma. O de repente, tiempo atrás vivían en Roma, siendo judíos, y les llegó el evangelio, de alguna manera. Acuérdense que en el día de Pentecostés, allí en el aposento alto, cuando reciben el Espíritu Santo, aquellos 120, dice que había gente de diferente lugar. Porque los judíos que no vivían en Jerusalén acostumbraban para la Pascua, todos los años, venir a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces quiere decir que en esta Pascua, cuando Jesús fue crucificado, algunos judíos que vivían en Roma pudieron haber estado ahí. Ahora, eso es una posibilidad, no estoy diciendo que así es. Simplemente estoy tratando de ahondar cómo nosotros podemos explicarnos de que Pablo le escriba a un grupo de judíos que está en Roma, ¿no? Entonces, dijimos que para Pablo lo importante era que los judíos entendieran que la gracia inició y que la ley terminó. ¿Okay? Era un dilema a nivel de judíos. Entonces, si usted se recuerda, los mismos apóstoles en Jerusalén, al principio, ellos empezaron judaizando. O sea, no pensando en la iglesia, sino pensando en el judaísmo. Ellos empezaron judaizando, convirtiendo a las personas en judíos, y por eso es que los circuncidaban. Entonces, las personas que aceptaban a Cristo
Tenían que ser circuncidadas para entonces ser aceptadas en la iglesia. Ahora, Pablo en esta carta nos va a explicar la diferencia entre la circuncisión y la incircuncisión, que es algo que nosotros como gentiles tenemos que tenerlo bien claro, ya que la circuncisión era la marca de un judío. O sea, como el sello de un judío era la circuncisión y había sido establecido por Dios. Entonces, ¿qué pasaba ahora con esta nueva fe? Ahora con este nuevo evangelio, con este nuevo método para acercarnos a Dios, el judío pensaba que cualquier gentil, bueno, al principio que los gentiles no lo podían recibir, que era solo para los judíos. Después, con la experiencia, ellos mismos se van dando cuenta. Les recuerdo la experiencia del apóstol Pedro con Cornelio y su familia. Entonces Pedro queda atónico y dice, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para impedirles a esto? ¿Verdad? Solo porque son gentiles. Si Dios nos ha demostrado que de la misma manera como derrama el Espíritu en los judíos, también lo está haciendo con los gentiles. Pero entonces ellos empiezan a hacer sus reglas, ¿no? Clásico legalista. Entonces dice, bueno, está bien, los vamos a recibir en la iglesia, pero tienen que circuncidarse y tienen que someterse a todos los aspectos de la ley. ¿Okay? Entonces Pablo tiene que agarrar todo eso y decirle, ¿sabe qué? La ley terminó en Cristo. Ahora vivimos por gracia. La salvación es por gracia. Y tiene que explicar la diferencia entre gracia y ley. Que hoy día, 2000 años, todavía hay gente que no le ha caído el 20. Todavía hay gente apegada a la ley. Queriendo regirse por la ley. Cuando la palabra de Dios nos dice que la ley se acabó en Jesús. Y dio lugar a la gracia. Y ahora es por gracia que somos salvos y vivimos por gracia. Y es la razón por la cual la iglesia de Cristo cambió sábado a domingo. Porque el sábado es el día de reposo que por ley le fue implantado al pueblo judío. Escríbalo con letra mayúscula. Al pueblo judío. Toda la ley fue dada al pueblo judío, al pueblo de Israel. Ahora, cuando Dios derrama la gracia, Dios la derrama sobre el pueblo judío, pero la extiende hacia el pueblo gentil, que somos nosotros los que no somos judíos. Hay gente que anda buscando ahí que de repente tuvo un tatarabuelo por allá que fue judío. No pierde el tiempo. Mejor, en vez de andar buscando eso, póngase a predicar el evangelio. Invierta ese tiempo en expander el evangelio de Cristo, que le va a tener mucho más provecho. Dios espera que el evangelio se predique en todas las naciones. Y Dios le dijo a los judíos, empezando desde Jerusalén, ustedes van a predicar el evangelio en toda Judea, hasta Samaria y luego hasta lo último de la tierra. O sea, esa es la tarea, la encomienda. Hechos 1, verso 8 y 9. O sea, vamos a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo entendió a la perfección su ministerio. Pablo fue escogido para llevar el evangelio al pueblo gentil. ¿Okay? Entonces, a través de esta carta, el apóstol Pablo pudo instruir a este grupo que estaba en Roma. Imagínese tremenda enseñanza doctrinal que este grupo recibió. Que hoy día muchas iglesias lo pasan por alto, lamentablemente. Este grupo tuvo la bendición de recibir esta información en sus primeros días, cuando se están formando como iglesia.
Ahora, usted dirá, bueno, entonces, si esta es la iglesia que nació en Roma, entonces, ¿de dónde viene la iglesia católica? Vamos a hacer una pausa ahí. Resulta de que la iglesia que se levanta en Roma es esta. Este grupo de judíos que comparten el evangelio empiezan a ganar almas para Cristo y la iglesia nace. Y la iglesia empieza a crecer. Acuérdense, era la capital del mundo. De hecho, la razón por la que Pablo quería llegar hasta Roma es porque él miraba a Roma como el punto de distribución a todo el mundo. O sea, Pablo no estaba conforme con lo que había alcanzado. Y por eso es que al final de su tercer viaje, cuando le escribe a esta gente, le dice, yo anhelo ir para allá. Y cumpliendo esta tarea de llevar la ofrenda, yo voy para Roma. O sea, Pablo pensaba en el cuarto viaje yendo a Roma. Porque miraba en Roma la oportunidad de que de allí, o sea, allí, al igual que la capital de todo país, llega gente de todas partes. Entonces él podía, desde ahí de Roma, enviar el evangelio a todos los rincones del imperio. Era lo que él podía contemplar. Y entonces eso le motivaba a querer ir a Roma. Como dijimos al principio, lamentablemente pues fue, pero ya encadenado como prisionero. Y aunque algunos teólogos lo consideran como su cuarto viaje, porque de todas maneras hizo trabajo misionero, o sea, compartió el evangelio de todas maneras, esto hace de que la iglesia surja en base a este grupo. Ahora, ¿cómo nace la iglesia católica? Fíjese que estamos hablando de que el principio de la iglesia estamos en el año 57-58 después de Cristo. Y no es sino hasta el año 300 prácticamente que podremos decir que nace la iglesia católica. La iglesia católica nace por un decreto de Constantino, el emperador romano, que en base a una experiencia personal que él tuvo con la cruz de Cristo, él da un edicto, una orden, que todo mundo tenía que ser cristiano. Ahora, claro, esto es en la capital, esto es en Roma, entonces prácticamente podemos decir que de aquí es donde nace la Iglesia Católica. Cuando interviene el poder político y se mezcla con el religioso, y no solamente hay una mezcla, sino este edicto o este mandato real, o sea, era una ley, era una orden, o sea, a partir de hoy, por ley, por mandato del rey o del emperador, todo el mundo tiene que ser cristiano. ¿Okay? Entonces, claro, esto hace que la iglesia tome una dirección diferente y se vaya a una dimensión diferente. Entonces ahora la iglesia es conocida oficialmente como la iglesia romana. Y lo de apostólico viene ¿por qué? Por el fundamento por el cual nació la iglesia. La iglesia nació con el fundamento doctrinal que hicieron llegar los apóstoles, incluso la doctrina que el apóstol Pablo hizo llegar a través de esta carta. La instrucción que estos primeros recibieron estaba de acuerdo a lo que los apóstoles hacían en Jerusalén. Por eso es que todavía se conoce como la iglesia apostólica. Ahora, usted se sabe el dogma, ¿no? La letanía es iglesia, ¿cómo es? Iglesia católica, apostólica y romana. ¿Okay? Y católico, pues lo que quiere decir es que es universal. Ahora, acuérdense, Roma dominaba. Entonces la iglesia de Roma era la que iba a imponer los aspectos religiosos en todo el imperio. De ahí viene lo católico. O sea,
universal para todo el mundo. Hoy día, 2000 años más tarde, todavía se conoce la Iglesia católica, apostólica y romana. Ahora, ¿qué tiene que ver con la Iglesia original de Roma? Cero. Absolutamente nada. Porque el credo o lo que reza decir que es apostólica no tiene nada que ver con la doctrina de los apóstoles. Si usted estudia la doctrina, usted se va a encontrar con una serie de dogmas y una serie de tradiciones, ritos, costumbres que no tienen nada que ver con la doctrina apostólica, mas sin embargo se denomina apostólica. Como los payasos que hoy se denominan apóstoles. Exactamente lo mismo. Se denominan apóstoles, pero no tienen absolutamente nada que ver con la doctrina apostólica. Por eso es importante enriquecerse en la doctrina bíblica, para no ser engañados. Para que nosotros tengamos la certeza de lo que nosotros hemos creído. Y si nosotros estamos incrédulos o estamos en cierto modo confundidos, es porque no hemos profundizado en la palabra. Y lo que tenemos que hacer es venir a la palabra, profundizar en la palabra, buscar a Dios en oración. Y yo le garantizo, hermano, que usted va a ser una persona sólida en doctrina bíblica. Y no va a ser confundido ni va a ser engañado por estas falsas doctrinas. ¿Ok? Ahora, como capital al fin, Roma, vamos a dejar ya la Iglesia Católica, espero que quedemos claros cómo surge la Iglesia Católica. Y esto es para aquellos que sostienen, ¿no?, que la Iglesia Católica fue la primera, que fue la que Dios estableció y bueno, toda la letanía. Volvamos al asunto. Como capital al fin, había gente de todos lados. O sea, no solamente del área circunvecina, sino de otras regiones que Roma había conquistado. Acuérdense, el mundo conocido, todo el mundo conocido, estaba bajo el Imperio Romano. O sea, estaba bajo el dominio de Roma. Entonces, Pablo se dirige a los judíos, pero también a los gentiles. Y esto es lo precioso en la carta a los romanos. Porque si yo soy judío, puedo entender la doctrina bíblica. Y si yo no soy judío, también la puedo entender y puedo ubicarme. Ya sea judío o sea gentil, yo puedo ubicarme en lo que Dios determinó como su gracia para dar salvación al ser humano, fuera judío o fuera gentil. ¿Ok? Entonces, dijimos que se enfoca básicamente en el tema de la salvación. Pablo quiere hacerle ver a este grupo que el cristianismo no es una secta más, como se había calificado en los primeros años de la iglesia, como una secta más, como un grupo religioso más. No, Pablo enfatiza en que el corazón del evangelio consiste en que todo ser humano puede alcanzar salvación. Todo. Sean buenos, sean malos, sean chaparros, sean altos, sean flacos, sean lo que sea. Por medio del sacrificio de Jesús, todos podemos alcanzar salvación. Y entonces, esto es lo que Pablo quiere que este grupito entienda para que en base a eso se establezca y se confirme la iglesia que está naciendo en Roma, la capital del mundo en ese momento.
¿Ok? Entre el capítulo 1 y el capítulo 8, Pablo describe la condición del ser humano y la perspectiva de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros y qué nosotros podemos alcanzar de Dios? Si Dios se dignó en humanarse, en enviar a su Hijo a morir por nosotros, ahora lo único que nosotros necesitamos es reconocer ese sacrificio, aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Simple, sencillo. Mas, sin embargo, para el pueblo judío le fue difícil porque ellos estaban enfrascados en la ley. A los judíos, de hecho, hoy día, el pueblo judío en términos generales se le hace difícil reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque siguen enfrascados en la ley. ¿Ok? Entonces me encanta cuando Pablo en el capítulo 10 de esta carta habla específicamente de la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque, como digo, esta gente necesitaba entenderlo. Era aceptable porque la transición está en ese momento. O sea, es el momento del cambio. Estamos hablando de 50 años apenas, 57, 58 años. Estamos hablando de que todavía había gente que no captaba el cambio de la ley a la gracia. Pero ahora, 2000 años después, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que todavía haya gente enfrascada en guardar el sábado por encima de cualquier otra cosa? Por favor. Mas, sin embargo, lo hay. Ahora, ¿qué hacemos? Respetarlos. Respételo, usted respételo. Cada quien es libre de creer lo que quiera creer. Ahora, lo que a mí me interesa como pastor es que usted se aferre a la palabra de Dios. Que su doctrina sea una doctrina 100% bíblica. No importa lo que diga fulano, lo que diga sutano, y no importa cuántos títulos tenga la persona que habla o sea el teólogo más teólogo de todos, el que lo dice, si no va conforme a la Escritura, es mentira. Por favor, no diga amén, porque no puede ser. Porque hay un solo evangelio, así como hay una sola fe, hay un solo Señor, hay un solo bautismo, hay una sola esperanza. Y no podemos cambiar de ahí por nada. No se puede cambiar. Usted tiene que estar seguro de lo que usted ha creído para que nadie lo confunda ni nadie lo engañe. ¿Ok? Entonces, Dios extiende su evangelio y la salvación por medio de la gracia a la humanidad entera. Dios dio su Espíritu. O sea, el Espíritu Santo de Dios fue dado a todos los que creen en Jesús. Entonces, Pablo deja saber bien claro que la obra de Dios ahora se manifiesta en cada uno de nosotros los que hemos creído por medio de su Santo Espíritu, que es el que nos dirige a toda justicia y a toda verdad. Y es a través de este Espíritu que mora en nosotros que podemos nosotros vivir en santidad. De hecho, Pablo les dice a esta gente que somos santos. ¿Ok? Entonces, Pablo identifica a la iglesia como el grupo de los santos. Pablo les deja ver en claro a ellos de que nosotros somos santos porque ahora pertenecemos al santo de los santos. De igual manera, cuando habla en esta carta acerca de la justificación, que por supuesto ahora estamos hablando en términos generales. Cuando lleguemos a cada una de estas secciones, pues vamos a profundizar en ellas
Y yo solamente le digo, hermano, cada jueves usted agarre papel y lápiz y póngase pilas. Y otra vez, o sea, no lo que oiga de mi boca, sino lo que usted lea en la palabra. ¿Ok? Mi deseo es solamente poder exponer, explicar y aclarar lo que yo entiendo. Puede ser que usted entienda más que yo, gloria a Dios. O puede ser que lo poco que yo he entendido le sirva a usted, gloria a Dios. Aquí no estamos para saber quién es más grande o quién es mejor o quién es más entendido o quién es más inteligente o quién es más santo. No, aquí estamos para compartir la sana doctrina, lo que la palabra de Dios nos dice. Y en eso vamos a permanecer y en eso vamos a enfocarnos. ¿Okay? Entonces, Pablo, después de explicar todo esto a este grupo de judíos principalmente, como dije, también habían gentiles, básicamente encierra en esta carta todo el plan de Dios. O sea, el plan divino de Dios para la salvación está contenido en estos 16 capítulos. Usted no necesita entender toda la Biblia. Si usted tan solo entiende estos 16 capítulos, usted ya la tiene hecha. Créame, créame. Pero entendiéndolo de acuerdo al contexto bíblico. ¿Okay? Ahora, no busque usted interpretar porque la palabra de Dios no es de interpretación humana, simple. No trate de interpretar, trate de entender. Y si le cuesta entender, hay una sola cosa que usted debe y puede hacer. Todos lo debemos hacer. Es doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, abre mi entendimiento. That's it. Es todo lo que usted tiene que hacer, nada más. Nada que va a consultar al apóstol por allá, que le va a llamar al profeta, que le va a llamar a no sé quién, que va a buscar un teólogo, que va a ir a los libros de teología o de qué sé yo. No, doble su rodilla y dígale, Señor, abre mi entendimiento. Yo quiero ser una persona entendida en tu palabra. Y yo le garantizo, hermano, que realmente usted va a ser una persona entendida en la palabra. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. O sea, si Dios nos dio esta palabra, es para que la entendamos, para que la conozcamos y de esa manera la prediquemos. Y aquí es donde está la función profética de cada creyente, de cada cristiano, de cada persona que ha sido redimida con la sangre de Cristo. Todos tenemos una tarea, una misión de carácter profético. Y esa función profética, amado hermano y amada hermana, no es andar diciendo payasadas tratando de adivinar el futuro. La función profética que Dios te ha dado a ti y a mí es que tomemos esta palabra y la prediquemos. O sea, Dios nos ha dado este mensaje para que lo compartamos. Dios nos revela a nosotros su palabra para que nosotros la revelemos al pueblo. Esa es tu función profética. No pierdas el tiempo queriendo ser profeta. Ahora, si quieres, hay escuelas por ahí que están graduando profetas hoy día, ¿no? Y si quieres entrar en esa payasada, pues métete, pero la verdad es que dentro del contexto bíblico, lo que yo veo es que el mensaje nos ha sido dado. Ahora, cuando un profeta recibe el mensaje, es para que vaya y lo comparta con el pueblo. Entonces, Dios nos ha dado este mensaje a toda la iglesia. Y dice en Hechos 1:8 que íbamos a recibir poder cuando el Espíritu de Dios viniera sobre nosotros. Ahora, esa promesa era para los 120. Y ellos recibieron el Espíritu en el día de Pentecostés. Pero ahora yo no necesito un día de Pentecostés para recibir el Espíritu. Me dice Efesios 1:13 que cuando yo recibí a Cristo, cuando yo creí en Él, yo recibí el Espíritu. Entonces el Espíritu ya está en mí. No te comas el cuento de algunos que dicen por ahí que tienes que tener una experiencia especial para recibir el bautismo del Espíritu. No,
Tú recibes el Espíritu está en ti. Ahora lo que tienes que aprender es a dejar que el Espíritu tome pleno control de tu vida. Entonces las cosas van a ser diferentes. Entonces el fruto del Espíritu se va a producir o se va a desarrollar en ti. Lo que dice Gálatas 5, ¿no? Bien, entonces Pablo también les habla acerca de la conducta, de cómo se debe de vivir, lo que implica ser cristiano. O sea, no es solamente ahora pertenezco a la iglesia, como muchos hoy día, ¿no? Piensan que porque pertenecen a una iglesia ya tienen el cielo ganado. No, tú puedes pertenecer a una iglesia, pero si no tienes a Cristo en tu corazón, estás frito. Tú puedes ser una persona muy religiosa, pero si no tienes a Cristo, estás muerto en vida. Por eso es que Jesús dice que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Entonces Pablo usa todo esto, un panorama completo de todo el plan divino, de todo el plan que Dios tiene para la salvación de la humanidad. Ahora, de mí depende. Yo soy el responsable de qué voy a hacer con la palabra. ¿Le voy a creer a Dios o le voy a creer a los hombres? ¿Me voy a someter a Dios antes que a los hombres o a los hombres antes que a Dios? Juzgue usted. ¿Cuál es el orden correcto? Y haga como usted siente en su corazón. Simple. Así debe de ser. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo les deja ver a esta gente de que hay un solo medio para la salvación, hay una sola forma para alcanzar salvación, y que es la gracia, y que ya no es bajo el cumplimiento de la ley. Entonces Pablo le está hablando en una forma judía, o sea, en términos judíos, a un pueblo que era judío, que estaba arraigado en la religión del judaísmo, pero que necesitaba entender que el cristianismo no es una mera religión, ni mucho menos una secta religiosa, como se decía, sino es el verdadero evangelio. El evangelio del Dios verdadero. El evangelio de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, cuando la gente opta por reconocer a Jesús, entonces está reconociendo a Dios. Y al reconocer a Dios, entonces debe de estar dispuesto a someterse como tal, ¿verdad? A vivir de acuerdo a los parámetros que Dios establece. Para que lo que Dios nos enseña por naturaleza venga a ser consumado en nosotros al tener ese contacto directo con Él por medio de su Hijo Jesús. ¿Okay? Entonces, la justicia de Dios llega a nosotros por medio de su gracia. Y por eso es que dice Pablo que nosotros somos justificados por medio de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque justos no hay ni siquiera uno. Lo dice literalmente la Escritura. Entonces, si bien es cierto, no somos justos, pero hemos sido justificados por la justicia que Dios derramó por medio de su Hijo en el sacrificio que fue hecho en la cruz. Así de simple, así de sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ver, amados hermanos, que a lo largo de esta carta, usted y yo podemos fortalecer nuestro fundamento doctrinal. El único deseo en mi corazón es que usted sea enriquecido y sea fortalecido en su fe y que la doctrina que usted cree y usted practica sea lo más apegado posible a la Escritura. Ese es mi deseo.
Y por eso nos vamos a tomar estas 16 semanas. Digo 16 porque esta no va a contar. Esta solamente ha sido la parte introductoria. Hemos hablado en términos generales. Quizá lo único que restaría en este momento es hablar de las exhortaciones que el apóstol Pablo hace a este grupo a vivir como debe de vivir un verdadero cristiano, o sea, que no caigan en una mera vida religiosa, sino que entiendan que la salvación está basada en el sacrificio de Cristo, pero que como hijos de Dios debemos nosotros tener cierta conducta, ciertos patrones de vida que nos identifican como miembros de la Iglesia de Cristo. Hoy día se conocen muchas denominaciones y cada denominación tiene sus aspectos doctrinales y por eso es que hay mucha denominación. Ahora, cuando hablamos de denominación, estamos hablando de división. Créalo usted o no lo crea. Porque si la denominación A no coincide con la denominación B, ni tampoco con la denominación C, ni la D, y podemos seguir con todo el abecedario, eso es división. Porque la iglesia de Cristo es una. Y en eso aplica el término de católico. De manera que podemos decir que la iglesia de Cristo sí es católica, porque es universal. Es una sola iglesia para todo el mundo. Y podemos decir también que la iglesia de Cristo es apostólica, pero no romana. Porque la sede de la iglesia de Cristo no está en Roma. La sede de la iglesia de Cristo está en Jerusalén, y no la Jerusalén terrenal, sino la Jerusalén celestial. Así de simple, así de sencillo. Pero, digo, usted no crea lo que yo digo, crea lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, para finalizar, vemos en una forma general cómo la carta se distribuye y vemos en los primeros capítulos, de hecho en el primer capítulo, en el capítulo 1, vamos a ver que hay ahí 3 aspectos que son los que vamos a estar hablando en la próxima clase. El saludo, por supuesto, en los primeros 7 versos, pero luego una parte importante es el interés que Pablo muestra, o sea, el deseo que Pablo tiene de instruir, de guiar a las personas cristianas que están en Roma, o sea, los creyentes que han ido a parar a Roma por alguna razón. Y entonces luego tenemos el tema de la carta, como dijimos, que está enfocado en lo que es la salvación, y luego la justificación, que es por medio de la fe, y entonces lo que nos lleva a una necesidad de justicia, ¿no? Y entonces de esa manera pues se esquematiza el capítulo 1, y así es como lo vamos a ir desglosando, capítulo por capítulo. ¿Okay? Yo quisiera que durante estas 16 semanas, cada jueves usted esté atento. Vamos a seguir alternando con el pastor Tony. De repente el pastor Noé intervenga. Vamos a ir alternando. Pero lo que sí yo quisiera pedirle a usted es que no se pierda cada jueves, que esté pendiente. Que esté pendiente de cada jueves. Vamos a estar transmitiendo. Si usted no lo alcanza en vivo por motivos de trabajo o lo que sea, tómese un tiempo cada jueves por la nochecita antes de ir a dormir, aparte de esta hora, y tome nota y ore para que el Señor lo haga entendido en su palabra. Y el bien es para usted, el beneficiado será usted, ¿verdad? Ese es mi único deseo, ¿verdad? De que usted sea bendecido, que sea prosperado en su fe, que sea fortalecido en la doctrina, y que realmente usted sepa en quién usted ha creído,
y que siga avanzando en lo que Dios tiene para usted. ¿Okay? Otra cosa es que sí me gustaría es que si usted tiene preguntas o alguna observación, que por favor nos la haga llegar, ya sea por este medio, usted puede escribirnos o por mi número de WhatsApp, es el +1 770 231 5921. Se lo repito, el +1, que es el área, 770 231 5921. Por favor, hágame llegar cualquier pregunta y yo con gusto se la respondo durante la clase. O si yo no tengo la respuesta, pues le ayudo a encontrarla, la buscamos juntos, ¿verdad? Porque tampoco es que yo me las sé todas, ¿verdad? Algunas quizás tenga que investigar, que preguntar, buscar, no sé. Pero juntos buscamos la respuesta a través de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y de esa manera, pues podemos ayudarnos aún mejor. Lo único que necesito es que sí me diga quién es usted para poder responderle y con el mayor de los gustos, ¿no? Por mi parte, pues de este modo damos final a lo que es la introducción de este fascinante libro. Y yo sé que va a ser de bendición, que va a ser de edificación, si usted se lo permite al Señor. Si usted da lugar al Espíritu, yo le garantizo que después de 16 semanas usted va a tener un fundamento doctrinal sólido, muy fuerte, en el cual usted va a poder no solamente compartir el mensaje, sino también defender la fe, defender la posición suya en lo que usted ha creído. Reciban un abrazo a la distancia, se les ama en el amor de Cristo. Y pues a los hermanos de la iglesia les recuerdo, este domingo tenemos bautizos, hay que llegar temprano a las 11 y pues mañana tenemos nuestro culto de oración a las 8 de la noche, ahí los esperamos. Bendiciones a todos, que el Señor los guarde hoy, mañana y siempre. Amén.